Siempre he creído que las casas tienen memoria. La mía huele a canela, a guayaba hervida y a madera vieja encerada con esmero. Es un olor que se te mete en los huesos y te dice que estás a salvo, que has llegado a tu refugio. Pero este 24 de diciembre el aire se sentía diferente. Había una electricidad estática, fría y punzante, que ni siquiera el aroma del bacalao a la vizcaína burbujeando en la estufa podía disimular. Me ajusté el delantal, ese viejo trozo de tela con girasoles bordados que mi madre me regaló hace décadas, y miré el reloj de la pared. Las 6 de la tarde. Javier, mi único hijo, había prometido llegar a las 7. Hacía 2 años que no pisaba esta casa en Navidad. Desde que mi esposo Rogelio falleció de un infarto fulminante, Javier se había vuelto una sombra, una voz apresurada en el teléfono pidiendo dinero o inventando excusas para no visitar. Hoy será diferente, Clara, me dije a mí misma mientras removía la salsa de tomate y aceitunas. Es Nochebuena. La sangre llama. Miré hacia la sala. El árbol de Navidad estaba encendido, aunque un poco chueco. Mis manos, ya torpes por la artritis, no pudieron colocar la estrella en la punta con la precisión de antes. Debajo de las ramas de plástico había 2 cajas envueltas en papel dorado. Una era un reloj para Javier comprado con mis ahorros de la pensión. La otra, un set de cremas caras para Brenda, mi nuera. Nunca le han gustado mis regalos. Una vez tiró una bufanda que le tejí diciendo que le picaba el cuello, pero yo seguía intentando. Es lo que hacemos las madres, no remendar los huecos del amor con esperanza, aunque sepamos que la tela ya no da para más. Mis ojos se posaron en la fotografía de Rogelio sobre la chimenea. Ahí estaba él, con su bigote espeso y esa sonrisa de hombre que cree tener el mundo bajo control. Rogelio fue un buen hombre en muchos sentidos, pero tenía el orgullo frágil de quien necesita aparentar más de lo que tiene. A todo el vecindario, a sus amigos del dominó y sobre todo a su hijo, siempre les dijo: «Esta casa es mi castillo, yo la compré con el sudor de mi frente». Yo nunca lo corregí. Dejé que él fuera el rey en su castillo imaginario. Dejé que Javier creciera admirando al padre proveedor, mientras yo en silencio guardaba el secreto en una caja de madera bajo mi cama. Un secreto que pesaba tanto como las piedras de los cimientos de esta casona en Coyoacán. El timbre sonó, sacándome de mis recuerdos. El corazón me dio un vuelco. Me alisé el cabello canoso, me quité el delantal para revelar mi vestido azul marino, el que usé en las bodas de plata, y caminé hacia la puerta de roble macizo. Mis pasos resonaban en el pasillo, acompañados por el crujido familiar de la duela. Abrí la puerta con una sonrisa ensayada, lista para recibir un abrazo. Pero no hubo abrazo. Javier estaba allí, sí, pero no venía solo. Detrás de él y de Brenda había un hombre desconocido vestido con un traje negro barato que le quedaba grande y cargando un maletín de cuero desgastado. «Hola, mamá», dijo Javier. No me miró a los ojos. Su mirada recorrió el vestíbulo como si fuera un inspector de salubridad buscando grietas, buscando polvo, buscando fallas. «Javier, hijo». Intenté acercarme, pero él dio un paso atrás, esquivando mi contacto como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. «Hace frío». «¿Nos vas a dejar aquí afuera?», soltó Brenda, cruzándose de brazos. Llevaba un abrigo de piel sintética y esos tacones de aguja que repiqueteaban con impaciencia. Ni un feliz Navidad, ni un «¿Cómo estás, doña Clara?». «Pasen, pasen, por favor». Me hice a un lado sintiendo cómo el frío de la calle se colaba en la casa, matando un poco el calor del hogar.
¿Quién es el señor?, pregunté señalando al extraño. Es un colega. Rico. Estamos cerrando unos negocios y no tenía dónde cenar, respondió Javier rápidamente, demasiado rápido. Rico me dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tenía los dientes manchados de tabaco. Buenas noches, señora. Bonita propiedad. Muy espaciosa. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de invierno. Cerré la puerta, dejando el mundo afuera, sin saber que el verdadero peligro ya estaba dentro, quitándose el abrigo en mi propia sala. La cena fue un desastre desde el primer momento. Serví la mesa con mi mejor vajilla, la de porcelana blanca con bordes dorados que solo sacábamos en ocasiones especiales. Puse los romeritos, el bacalao, la ensalada de manzana y el pavo que me había llevado 2 días marinar. Todo humeaba, todo olía a gloria. Pero para ellos parecía que les estaba sirviendo veneno. Otra vez bacalao, doña Clara, dijo Brenda picando el pescado con el tenedor como si buscara un insecto. Sabes que el aceite me cae fatal. Javier y yo ya casi no comemos grasas. Ahora somos veganos, bueno, casi. Lo hice con poco aceite, hija. Es la receta de la abuela, murmuré, sirviéndole una porción pequeña a Javier. Javier ni siquiera tocó el plato. Se sirvió una copa de tequila llenándola hasta el borde y se la bebió de un solo trago. Sus ojos estaban inyectados en sangre, tenía ojeras profundas y le temblaban ligeramente las manos. Conocía esa mirada. Era la misma mirada que tenía Rogelio cuando las deudas lo ahogaban en los años 80. La mirada de un animal acorralado. El hombre extraño rico comía con voracidad manchando el mantel con salsa de mole. Está bueno, jefa. Oiga, ¿y cuántos metros cuadrados tiene el terreno?, preguntó con la boca llena. Me detuve con la cuchara en el aire. Son 400 metros, respondí extrañada. ¿Por qué la pregunta? Javier carraspeó ruidosamente. Solo curiosidad, mamá. Rico es arquitecto. Le gustan las casas viejas. Viejas es poco, interrumpió Brenda soltando una risita cruel. Esta casa huele a humedad, a encierro. Deberías ver el departamento al que nos mudamos en Santa Fe, mamá. Todo es cristal, luz, modernidad, no como este mausoleo. Apreté los labios. Quería decirles que este mausoleo había pagado la carrera universitaria de Javier, que cuando Rogelio enfermó hipotecamos la parte trasera del jardín para pagar las cirugías, que cada ladrillo aquí tenía una historia de sacrificio. Pero callé. Era Navidad. No quería pelear. Tengo un regalo para ustedes, dije, tratando de cambiar el tema. Me levanté y fui hacia el árbol. Javier golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos. El sonido fue seco, violento. Siéntate, mamá, no queremos regalos, no venimos a eso. Me quedé paralizada con las cajas doradas en las manos. ¿Entonces a qué vinieron, hijo? No me has llamado en 6 meses. No viniste al aniversario luctuoso de tu padre. Javier se sirvió otro tequila. Se aflojó la corbata como si le estuviera asfixiando. Miró a Brenda, luego a Rico. Rico asintió levemente como dándole permiso. Mamá, tenemos que hablar de tu situación, comenzó Javier, su voz adoptando un tono falsamente suave, ese tono condescendiente que se usa con los niños o los dementes. Estás sola aquí. Esta casa es demasiado grande para ti. El mantenimiento es caro, las tuberías son viejas. Es peligroso. Yo estoy bien, Javier. Don Chucho, el vecino, me ayuda con las reparaciones. Y mi pensión alcanza para... No alcanza para nada, gritó, perdiendo la compostura de golpe. Papá no dejó ni un peso en el banco. Solo dejó esta casa vieja que se está cayendo a pedazos. Baja la voz.
pedí sintiendo cómo se me aceleraba el pulso. No grites en la mesa. Javier tiene razón. Clara, intervino Brenda limpiándose la boca con la servilleta de tela y dejándola caer con desprecio sobre el plato casi lleno. Hemos estado buscando opciones para ti. Encontramos un lugar maravilloso. El Descanso Eterno. Es una residencia en las afueras. Tienen enfermeras bingo los martes jardín. Estarás con gente de tu edad, no aquí sola como un fantasma. Sentí un nudo en el estómago. ¿Un asilo? ¿Me quieren meter en un asilo? Es una residencia asistida, corrigió Javier. Y ya pagamos la inscripción. Miré a mi hijo. Miré al niño que yo había arrullado en esta misma sala cuando tenía fiebre. Al adolescente al que le curé las rodillas raspadas. Ahora veía a un extraño. No voy a ir a ningún lado. Esta es mi casa. Aquí viví con tu padre y aquí voy a morir. Javier se puso rojo de ira. Se levantó de la silla bruscamente, tirándola hacia atrás. Deja de ser tan egoísta, siempre pensando en ti. Yo tengo deudas, mamá. Deudas grandes. Necesito liquidez y la necesito ya. Deudas, susurré. De juego otra vez Javier. Él no respondió. Pero su silencio fue la confirmación más dolorosa. Papá me dejó esta casa. A mí, dijo él, señalando el suelo con el dedo índice temblando de rabia. Él siempre dijo, todo esto será para mi hijo. Soy el heredero universal. Tú solo tienes el usufructo vitalicio, pero he consultado con abogados. Si demuestro que no eres apta mentalmente para vivir sola, puedo tomar el control. ¿No soy apta? Pregunté sintiendo cómo las lágrimas picaban mis ojos. Hago mi comida, pago mis cuentas, mantengo el jardín. Hablas con las fotos, mamá, gritó Brenda. Los vecinos dicen que hablas sola. Eso es demencia senil. Era mentira. Hablaba con Rogelio, sí. Le contaba mi día. ¿Eso era locura o era soledad? Respiré hondo tratando de mantener la dignidad que me quedaba. No voy a firmar nada. No voy a irme. Ahora, por favor, si no van a comer el postre, váyanse. Javier soltó una carcajada seca, sin humor. Una risa que me heló la sangre. Se agachó y sacó una caja grande que había traído y dejado en la entrada. No era un regalo. La puso sobre la mesa apartando bruscamente la fuente de bacalao. Era una caja de bolsas de basura negras, industriales. Javier rasgó la caja de cartón y sacó un rollo de bolsas negras. El sonido del plástico, al desenrollarse, sonó como un látigo en el silencio del comedor. «No me estás entendiendo, madre», dijo, y la palabra «madre» sonó en su boca como un insulto. «No te estoy preguntando, te estoy informando». Lanzó una bolsa hacia mí. Aterrizó sobre mi plato manchándose de salsa roja. «Empaca», bramó. Su voz retumbó en las paredes altas haciendo vibrar las copas en la vitrina. «Empaca tus trapos viejos, tus fotos ridículas y tus santos de yeso. Tienes 5 minutos». Me quedé petrificada mirando el plástico negro sobre mi comida de Navidad. «Javier, ¿qué estás diciendo? Que ya vendí la casa», gritó. La confesión salió de su garganta como un vómito de odio. «Firmé el contrato de compraventa ayer. Rico representa a los inversores. Mañana a las 8 de la mañana entran las máquinas, van a demoler todo esto para hacer departamentos. Ya cobré el anticipo y ya me lo gasté. Así que te vas, te guste o no». Sentí que el mundo se inclinaba. Demoler. Mis rosales. La pared donde marcamos la altura de Javier año tras año. La cocina donde mi madre me enseñó a guisar. «No puedes», balbuceé apoyándome en la mesa para no caer. «No puedes vender la casa de tu padre sin mi permiso. La casa era de papá
interrumpió él acercándose a mí de forma amenazante. Podía oler el tequila en su aliento. Y yo soy su único hijo varón. Él me lo prometió. Todo lo mío es tuyo, mijo. ¿Cuántas veces lo escuchaste? Tú no eres dueña de nada. Tú eras la esposa la que mantenía la casa limpia, nada más. Brenda se levantó y empezó a abrir los cajones del trinchador. Empezó a tirar mis manteles bordados al suelo. ¿Vamos? Javier, no perdamos tiempo. Si ella no empaca, lo hago yo. ¡Qué porquería de trapos! Todo esto huele a naftalina. No toques eso, grité, encontrando una fuerza que no sabía que tenía. Me abalancé sobre Brenda para quitarle el mantel que mi abuela había hecho a mano. Javier me interceptó, me agarró por los hombros con una fuerza innecesaria y me empujó hacia atrás. No fue un golpe fuerte, pero sí lo suficiente para hacerme perder el equilibrio. Caí sentada sobre la silla de madera que crujió bajo mi peso. El dolor físico fue mínimo. El dolor en el alma fue devastador. Mi hijo me había puesto una mano encima, el mismo niño al que yo le soplaba la sopa para que no se quemara. «¡Lárgate!», volvió a gritar con los ojos desorbitados. «El taxi para el asilo llega en media hora. Si no estás lista, te saco a rastras. Rico ya tiene las llaves nuevas». Rico, el hombre del traje barato, seguía comiendo observando la escena como si fuera una telenovela aburrida. «Señora, hágale caso a su hijo. El contrato está firmado. Legalmente el señor Javier es el propietario por sucesión intestada del señor Rogelio. Yo ya verifiqué que no había testamento registrado a nombre de su esposo. Así que como hijo único, todo es suyo». Miré a Rico, luego a Javier, luego a Brenda, que sonreía con malicia, mientras metía mi figura del niño Dios en una bolsa de basura como si fuera un desperdicio. Algo se rompió dentro de mí. Pero no fue mi corazón, fue mi paciencia, fue esa venda de amor maternal que me había cegado durante 32 años. Me levanté de la silla, me alicé el vestido con dignidad. No lloré, no les iba a dar el gusto de ver mis lágrimas. «Está bien», dije. Mi voz salió extrañamente calmada, fría como el hielo de diciembre. «Si dicen que la casa ya no es mía, entonces me iré». Javier parpadeó sorprendido por mi repentina sumisión. «Ah, sí, sí. Pero necesito ir al baño primero, a lavarme la cara y a recoger mis medicinas. Están en mi cuarto». «Tienes 5 minutos», escupió Javier mirando su reloj. Ni un minuto más. Caminé hacia el pasillo, sintiendo sus miradas en mi nuca. Pasé junto al árbol de Navidad con los regalos sin abrir. Entré a mi recámara y cerré la puerta. Pero no fui al baño. Fui directamente hacia la cama matrimonial, esa cama grande y vacía donde dormí con Rogelio 40 años. Me arrodillé ignorando el dolor en mis articulaciones y metí la mano debajo del colchón buscando la tabla floja en el piso de madera. Javier creía que la firma de su padre era la ley. Javier creía que yo era solo la esposa. Javier iba a aprender hoy que a veces el silencio de una mujer no es debilidad. Es una estrategia. Mis dedos rozaron la madera áspera bajo la cama hasta encontrar la ranura conocida. Con un esfuerzo sordo levanté la tabla suelta. Allí en la oscuridad polvorienta descansaba mi verdadero tesoro. No eran joyas ni fajos de billetes. Era una caja de metal oxidada de esas que antes se usaban para guardar galletas finas. Fuera de la habitación escuchaba el ruido de cosas rompiéndose. Brenda debía estar empacando mi vida en la sala. Escuché el sonido inconfundible de la porcelana estallando contra el suelo. Probablemente era el jarrón de Talavera. Cerré los ojos un segundo respirando hondo. «Son solo cosas», me dije.
Lo importante está aquí. Saqué la caja y la puse sobre el edredón. Mis manos temblaban no de miedo, sino de una furia contenida que me quemaba el pecho. Saqué mi viejo teléfono celular del bolsillo del delantal, que aún llevaba puesto por costumbre. Marqué el número que me sabía de memoria, aunque hacía años que no lo usaba para una emergencia así. Bueno, contestó una voz masculina con el ruido de música de mariachi y risas de fondo. Era Nochebuena, claro. Él estaba con su familia. Licenciado Benítez, dije, tratando de que mi voz no se quebrara. Soy Clara, Clara Mondragón. La música al otro lado de la línea pareció detenerse, o tal vez él se alejó del bullicio. Doña Clara. Feliz Navidad. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Su voz suena agitada. No, Alonso. Nada está bien. Javier está aquí. Hubo un silencio tenso. Alonso Benítez había sido el mejor amigo de Rogelio, pero también era el único que conocía toda la verdad. Él había redactado los documentos hace décadas. ¿Qué hizo ese muchacho? Ahora preguntó, su tono cambiando de festivo a profesional en un segundo. Me está echando de la casa Alonso. Dice que la vendió. Trajo a un hombre, un tal Rico, y dice que ya firmaron papeles. Me dio 5 minutos para salir. Tiene bolsas de basura. Está tirando mis cosas. Ese infeliz, exclamó Benítez. No puede hacer eso, él sabe. Bueno, él cree que sabe, pero no puede. Él cree que heredó todo de Rogelio, lo interrumpí. Cree que porque Rogelio se pavoneaba diciendo que era el dueño, legalmente lo era. Necesito que vengas, ahora mismo. Voy para allá. Estoy en la colonia del Valle. Llego en 15 minutos y me salto los semáforos. Tiene el expediente. La caja metálica. La tengo en mis manos. No abra la puerta de su cuarto hasta que yo llegue, Clara. Si intenta sacarla a la fuerza, grite. Llame a la policía. Yo llevo a los oficiales de la delegación. Tengo un sobrino en turno. Aguante, Clara. No firme nada. Colgué. Me quedé mirando la caja metálica. La abrí con cuidado. El olor a papel viejo me golpeó. Ahí estaba. Una carpeta de color manila, amarillenta por el tiempo, con una etiqueta escrita con mi propia letra cursiva 1985. Mi mente viajó atrás en el tiempo. Recordé el terremoto del 85, no solo el que sacudió la tierra, sino el que sacudió nuestra economía. Rogelio había perdido su negocio de refacciones, debía dinero a prestamistas peligrosos. Iban a quitarnos la casa. Él lloraba en la cocina diciendo que era un fracasado que se iba a matar. Yo no lloré esa vez tampoco. Fui al banco y saqué todo lo que mis padres me habían dejado al morir. Era mi bien propio, mi seguridad, dinero, que Rogelio ni siquiera sabía que existía en tal cantidad. Pagué sus deudas, pero puse una condición que Rogelio, en su desesperación y vergüenza, aceptó con la cabeza baja. Compramos la casa de nuevo, pero esta vez a mi nombre, solo al mío. Que nadie lo sepa, Clara, me suplicó él. Si mis amigos se enteran de que mi mujer me salvó, de que vivo en casa de mi mujer, seré la burla. Déjame seguir siendo el hombre de la casa ante los ojos del mundo. Y yo, por amor, por compasión o tal vez por estúpida tradición, acepté. Dejé que él jugara a ser el rey. Y ahora su hijo quería decapitarme usando esa misma mentira. Mamá, se acabó el tiempo. La voz de Javier golpeó la puerta de mi cuarto junto con un puñetazo. Sal o tiro la puerta. Me sequé una lágrima solitaria que corría por mi mejilla. Me puse de pie, apreté la carpeta contra mi pecho como si fuera un escudo. Ya voy, dije. Abrí la puerta. Javier estaba ahí con la cara roja y una bolsa de basura llena en la mano.
Vámonos. El taxi está afuera. Caminé pasando por su lado, ignorándolo. Fui hacia la sala. La visión me partió el alma. El árbol de Navidad estaba en el suelo, las esferas rotas, mis cojines bordados tirados en el porche bajo la lluvia fina que había empezado a caer. No me voy a ir en taxi, dije sentándome en el único sillón que no habían volcado. Puse la carpeta sobre mis rodillas. ¿Cómo que no? Javier soltó la bolsa. Rico está esperando para cambiar las cerraduras. Voy a esperar a mi abogado, dije. Javier soltó una carcajada. Brenda se unió a él. Tu abogado, se burló ella. ¿Qué abogado, suegra? El que te ayudó a tramitar la tarjeta del INAPAM. Por favor, no tienes dinero para un abogado. El licenciado Benítez viene en camino, respondí. La sonrisa de Javier vaciló un segundo. Benítez era respetado, pero se recuperó rápido. Benítez era amigo de papá. Él sabe que papá era el dueño, si viene mejor. Así te explica legalmente que estás jodida. Rico el comprador miró su reloj. Oiga, joven, yo no tengo toda la noche. Si la señora se pone difícil, llamo a mis cargadores y la sacamos cargando. Hazlo, le reté mirándolo fijamente a los ojos. Tócame un pelo y te juro que pasarás el resto de tus navidades tras las rejas. Hubo algo en mi voz, tal vez la certeza absoluta, que hizo que Rico dudara. Retrocedió un paso. Esperamos al abogado, masculló Rico. Pero si en 10 minutos no llega, procedo. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de mi vida. El reloj de pared hacía tic-tac, tic-tac, marcando el compás de mi angustia. Javier se paseaba de un lado a otro bebiendo directamente de la botella de tequila. Brenda texteaba en su celular, probablemente quejándose con sus amigas de lo terca que era su suegra. Yo acariciaba la carpeta sobre mis piernas, sentía la textura rugosa del papel. Ahí estaba mi historia, mi verdad. De pronto, las luces de una patrulla iluminaron la ventana, pintando la sala de azul y rojo intermitente. Javier se asomó a la ventana. ¿Qué demonios? ¿Por qué viene la policía?, preguntó volviéndose hacia mí con pánico. Yo no tengo nada que ocultar, dije. Tú sí. La puerta principal se abrió de golpe sin necesidad de que nadie la tocara. Habían dejado la puerta emparejada al sacar mis cosas. Entró Alonso Benítez. Llevaba su abrigo de lana gris y una bufanda roja, pero su rostro estaba pálido de ira. Detrás de él, 2 oficiales de policía jóvenes y robustos entraron con las manos cerca de sus cinturones. Buenas noches, tronó Benítez. Su voz de barítono llenó la habitación. ¿Quién es el que está amenazando a mi clienta? Javier intentó adoptar una postura de autoridad, pero se tambaleó un poco. Nadie está amenazando a nadie, Alonso. Solo estamos ayudando a mi madre a mudarse. Ya vendí la casa. Todo es legal. Legal. Benítez miró el desastre en la sala. El árbol caído, las bolsas de basura. ¿Llamas a esto legal? Esto es allanamiento de morada y violencia doméstica. Rico el comprador dio un paso al frente mostrando el contrato que Javier había firmado. Mire, licenciado, aquí está el contrato de compra-venta, firmado por el señor Javier Mondragón, heredero único. Yo pagué un anticipo de 200,000 pesos. La casa es mía. La señora está obstruyendo la posesión. Benítez tomó el contrato, lo leyó por encima y soltó una risa seca despreciativa. Este papel no sirve ni para envolver pescado. ¿Qué dice?, saltó Javier. Soy el hijo, soy el heredero. Benítez caminó hacia mí. Me puso una mano en el hombro, dándome calor, dándome fuerza. Clara, ¿me permites? Le entregué la carpeta manila. Benítez la abrió con teatralidad.
Sacó un documento con sellos oficiales, la cinta roja del notario y firmas en tinta azul que ya empezaba a desvanecerse, pero que seguían siendo válidas. Oficiales, por favor presten atención, dijo Benítez. Luego se giró hacia Javier y Rico. Están ustedes cometiendo un error monumental. Javier, tú crees que heredaste esta casa de tu padre Rogelio, pero hay un pequeño detalle que Rogelio olvidó mencionarte en vida. Javier estaba pálido. Brenda había dejado de textear. ¿De qué hablas?, susurró Javier. Esta casa, continuó Benítez, levantando la escritura en el aire, nunca fue de Rogelio, al menos no desde 1985. Esta propiedad está registrada bajo el régimen de bienes propios, a nombre exclusivo de la señora Clara Mondragón. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento afuera pareció detenerse, que Javier negó con la cabeza. Eso es mentira. Papá siempre dijo, tu papá tenía muchas deudas. Javier intervine yo, mi voz ganando fuerza. En el 85 iba a perderlo todo. Yo pagué sus deudas con la herencia de mis padres. Compré la casa a mi nombre para protegerla de los acreedores de tu padre. Él solo tenía el derecho de vivir aquí mientras estuviéramos casados. Nada más. Benítez lanzó el golpe final. Por lo tanto, Rogelio no podía dejarte esta casa en herencia porque no era suya. Y tú, Javier, no puedes vender lo que no es tuyo. Has cometido fraude al recibir dinero por una propiedad ajena. La realidad golpeó a Javier como un tren de carga. Vi cómo sus rodillas cedían. Se apoyó en la mesa para no caer al suelo. No, no puede ser, balbuceaba. Pero, mamá, tú nunca dijiste nada. Tú dejabas que él dijera. Lo hice por amor a él, dije mirándolo con tristeza, para que no se sintiera menos hombre, y lo hice por ti para que tuvieras un techo seguro. Pero nunca imaginé que usarías ese techo para aplastarme. Rico, el comprador, reaccionó primero. Su rostro pasó de la confusión a la furia homicida en un segundo. Se giró hacia Javier y lo agarró por las solapas del saco. Maldito estafador, gritó Rico, sacudiendo a mi hijo como si fuera un muñeco de trapo. Me dijiste que los papeles estaban en orden. Me dijiste que eras el único dueño. Dame mi dinero. Dame mis 200,000 pesos ahora mismo. Javier, aterrorizado, levantó las manos. Espera, Rico, te lo puedo explicar. Fue un error. ¿Cuál error? Rico le soltó un puñetazo en la cara. Javier cayó sobre las bolsas de basura que él mismo había llenado con mi ropa. Sangre comenzó a brotar de su labio. Oficiales, gritó Benítez. Los policías intervinieron rápidamente, separando a Rico de Javier. Uno de los oficiales esposó a Rico por agresión. El otro miró a Javier, que lloriqueaba en el suelo manchando de sangre el plástico negro. «¡Mamá!», gimió Javier mirándome con ojos suplicantes. «Mamá, diles que es un error. Diles que me das la casa. Fírmalo ahora, por favor. Si no le devuelvo el dinero a este tipo, me van a matar. Ya me gasté el anticipo, le pagué al ruso lo que le debía del póker. No tengo nada». Brenda, al escuchar que el dinero ya no existía, soltó un grito histérico. «Te lo gastaste», chilló ella. «Todo, y el departamento en Santa Fe, y el viaje a Europa. Eres un inútil, Javier. Me dijiste que éramos millonarios». «Brenda, ayúdame», suplicó él. Ella lo miró con un asco profundo, peor que el que había mostrado por mi comida. Agarró su bolso de marca. «Yo no tengo nada que ver con esto. Yo no firmé nada. Me voy». «Me voy con mi mamá». Brenda corrió hacia la puerta. Nadie la detuvo. Las ratas son siempre las primeras en abandonar el barco.
Javier se arrastró de rodillas hacia mí. Intentó agarrar el dobladillo de mi vestido, pero yo retrocedí un paso. Mamá, por favor, soy tu hijo, tú Javiercito. No dejes que me lleven. Si me demandan por fraude iré a la cárcel. Firma el papel, regálame la casa. Tú puedes vivir con nosotros. Bueno, rentamos algo pequeño, pero sálvame. Miré al hombre que lloraba a mis pies. Busqué en su rostro al niño que yo amaba. Pero ese niño se había ido hacía mucho tiempo devorado por la ambición y la mentira. Si lo salvaba ahora, ¿qué le estaría enseñando que podía pisotear a su madre y salirse con la suya? Que podía vender el legado de la familia para pagar vicios. Miré a Benítez. Él asintió levemente esperando mi decisión. Miré a los policías. Miré la casa destrozada. Recordé el momento en que me lanzó la bolsa de basura. Recordé el grito «¡Lárgate!». Recordé el frío que sentí cuando me empujó. «Oficial», dije. Mi voz no tembló. Este hombre Javier Mondragón intentó vender mi propiedad con documentos falsos. Allanó mi morada, destruyó mis pertenencias y me agredió físicamente. Javier dejó de llorar y me miró con horror absoluto. «Mamá, ¿qué haces?» «Quiero presentar cargos», dije firmemente, «por fraude, por daños y por violencia familiar. Llévenselo». «No, mamá, soy tu hijo», gritó mientras el oficial lo levantaba y le ponía las esposas. El metal hizo un clic frío y definitivo. «Eras mi hijo». Cuando entraste por esa puerta, respondí con el corazón rompiéndose en 1000 pedazos, pero manteniéndome erguida. Ahora solo eres un hombre que intentó dejar a una anciana en la calle en Navidad. Y los hombres deben asumir las consecuencias de sus actos. Se llevaron a Javier, sus gritos se fueron apagando mientras la patrulla se alejaba. «¡Mamá! ¡Mamá!». Ese eco me perseguiría en mis pesadillas, lo sabía. Pero también sabía que si cedía, si firmaba ese papel para salvarlo, me estaría condenando a mí misma a una muerte lenta y humillante en algún rincón olvidado. Rico también fue llevado en otra patrulla. Benítez se quedó un rato más ayudándome a levantar el árbol de Navidad. «Hiciste lo correcto», Clara me dijo, colgando una esfera roja que había sobrevivido. «Sé que duele. Duele como si te arrancaran un brazo. Pero si no lo parabas hoy, mañana, te habría quitado hasta la vida». «Lo sé, Alonso, lo sé». Le ofrecí un plato de bacalao que ahora estaba frío. Comimos en silencio en la cocina porque el comedor estaba lleno de bolsas negras. «Gracias por venir en Nochebuena», le dije. «Por ti y por la memoria del verdadero Rogelio, el que te amaba haría lo que fuera». Cuando Benítez se fue, cerré la puerta con doble llave. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, denso. Me senté en el sofá rodeada de las bolsas que contenían mi ropa. Abrí una, saqué mi suéter favorito. Saqué el álbum de fotos. Ahí estaba una foto de Javier a los 5 años vestido de pastorcito para una pastorela. Sonreía con inocencia. Acaricié la foto y lloré. Lloré durante horas. Lloré por el hijo que perdí no en la cárcel, sino mucho antes, cuando el dinero se volvió más importante que la sangre. Lloré porque una madre nunca deja de amar incluso cuando debe castigar. Pero luego me sequé las lágrimas. Me levanté. Fui a la cocina y me calenté una taza de ponche. El olor a fruta y canela volvió a llenar el aire luchando contra el olor a violencia que habían dejado ellos. Miré por la ventana hacia el jardín oscuro. La casa seguía ahí. Mis paredes, mi techo, mi refugio. Nadie me iba a sacar de aquí. Ha pasado un año.
Es Nochebuena de nuevo. La casa ya no está en silencio. En el comedor donde antes hubo gritos y bolsas de basura, ahora hay 2 mesas largas unidas. Hay manteles de colores vivos. Hay risas. Después de aquella noche horrible, decidí que esta casa era demasiado grande para una sola persona, pero perfecta para una comunidad. Me uní a un grupo de la iglesia y convertí la planta baja en un comedor para ancianos del barrio que, como yo, se sentían solos. Hoy tengo a 12 invitados. Don Chucho está contando chistes malos. La señora Martita trajo buñuelos. Javier sigue en la cárcel. El fraude con Rico era solo la punta del iceberg. Tenía otras estafas pendientes. Le dieron 5 años. Brenda se divorció de él al mes de su arresto y ya está viviendo con otro hombre. Ayer recibí una carta desde el reclusorio. Es la primera vez que Javier escribe sin pedir nada, sin culparme. Mamá, aquí hace frío, la comida es mala, pero tengo tiempo para pensar. Pienso en el bacalao, pienso en el árbol. Perdóname por no saber valorar el techo que me diste. No te pido que me saques, solo te pido que algún día cuando salga me dejes oler tu cocina otra vez. No le he contestado todavía. La confianza es como un espejo, una vez roto, se puede pegar, pero siempre se verán las grietas. Pero no quemé la carta. La guardé en la caja metálica junto a las escrituras de 1985. Tal vez algún día haya un plato para él en esta mesa, pero tendrá que ganárselo. Tendrá que aprender que esta casa no se hereda por apellido, se merece por amor. Miro a mis invitados, levanto mi copa de sidra. Feliz Navidad brindo. Feliz Navidad, doña Clara, responden todos. La casa huele a canela y a paz. Soy Clara Mondragón. Tengo 66 años. Soy dueña de mi casa, dueña de mi destino, y por primera vez en mucho tiempo soy libre.